Mis amados, se les bendice. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que podamos tener este tiempo para estar juntos y poder compartir palabra de Dios. Bienvenidos, de verdad, bienvenidos a un nuevo tiempo de entrenamiento del Centro de Formación Bíblica. Bienvenidos a nuestra aula. Le vamos a ir pidiendo a cada uno de los hermanos que se conectan a esta hora que nos vaya poniendo ahí desde donde nos está viendo. Hoy tenemos la oportunidad de abrir una nueva aula de entrenamiento, de formar, de soltar palabra y qué lindo que podamos compartir este tiempo juntos en la presencia del Señor. Dentro de esta aula tendremos gente de Monte Caseros, Corrientes. Allí estará el pastor Carlos Riveros, a quien le damos la bienvenida dentro de un ratito nada más. Ellos van a estar conectándose. Tenemos la presencia de la pastora Laura Ramos Mejía dentro de este grupo. Ella es de San Fernando, aquí en el norte del Gran Buenos Aires. Bienvenida. También tenemos a Alexis, uno de los colaboradores del Centro de Entrenamiento Virreyes. Bienvenido en esta hora. Notifíquense, mis amados, cuando vayan estando allí y le damos la bienvenida. Pastor Juan Ibáñez, de la zona sur del Gran Buenos Aires, allá de la zona de Varela. Bienvenido, pastor, gracias por estar con nosotros aquí. El apóstol Juan José Arias, desde la ciudad de Elena, en el sur de la provincia de Córdoba. Qué bueno que es poder tenerlo con nosotros aquí. Teníamos mucha expectativa por este tiempo. Tenemos gente también de Neuquén, la pastora Evelina desde Neuquén. Bienvenida. Los pastores Nelson y Julieta desde Puerto Madryn, allí en el sur de la Patagonia. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este tiempo y por cierto, será un tiempo bendito, un tiempo de apertura, un tiempo donde podremos estar compartiendo las grandes verdades del reino de Dios. Yo le voy a pedir, por favor, que pueda tener papel y lápiz para tomar nota. Hoy les enviamos a los alumnos el material, esperamos que todos ya lo tengan en su poder, que puedan imprimirlo, armar su carpeta y tener su material ya listo en las próximas horas. Vamos a estar hablando y compartir algunos principios que tienen que ver con los fundamentos de nuestra fe apostólica. A veces uno dice, eh, a la hora de defender el Evangelio, lo que creemos, qué cosas yo tengo que tener en mente y qué cosas tengo que tener en mi vida. Y ahí es donde uno se encuentra con aquellas cosas que nosotros llamamos los fundamentos de nuestra fe. Y poder defender lo que creemos y poder establecerlo y poder marcar un antes y un después a la luz de la Escritura en aquellas cosas que nosotros defendemos, predicamos, creemos y compartimos con los demás. Yo a eso le llamo los fundamentos de nuestra fe. Qué bueno que podamos ser una generación que no solamente conozca los fundamentos de la fe, sino que los podamos también conocer, que los podamos ver y que con toda libertad uno pueda defender estas cosas y ponerlo bien en alto, porque sencillamente estamos poniendo bien en alto a nuestro Señor Jesucristo, quien pagó precio por su vida y también por la mía. Yo le voy a pedir que tenga papel y lápiz para anotar. Algunas cosas vamos a compartir. Estaremos hasta las 22. Luego de las 22 tenemos un Zoom ahí con otra aula y vamos a tratar de aprovechar bien este tiempo. Hasta las 10 de la noche estaremos juntos aquí en este lugar. Así que los bendigo, mis amados, con toda bendición. Nos toca hablar de principios de vida en esta noche. Yo quiero compartirte lo que nosotros llamamos los principios de fe, los principios de vida en el reino de Dios. El reino de Dios tiene una legalidad propia y yo creo que usted y yo compartimos eso y sabemos que esto es así. El reino de Dios tiene una legalidad propia en la cual uno puede avanzar y puede creer y crecer y defender y compartirlo con los demás con toda libertad. Yo a eso le llamo principios de vida. Aquellos que ya tienen su manual, usted se va a dar cuenta ahí en su manual, esto está dividido en capítulos. Todo el libro Principios de Vida, que es la primera materia que nos toca en el día de hoy, Principios de Vida, tiene 19 capítulos. Nosotros arrancamos hablando con respecto a la Biblia, lo que es la Biblia como libro de inspiración y libro revelacional de Dios. Y vamos a terminar hablando del llamado y del propósito, la asignación de Dios en cada uno. Le pido que me comparta ahí en los comentarios, a ver si me está escuchando bien.
los que están en línea, por favor, coménteme ahí en los comentarios a ver si me está escuchando bien, que quiero saber ese tema, a ver si le puedo seguir hablando con toda libertad. Aquí me figura que todo está bien, pero póngame ahí que usted me está escuchando bien, por favor. Yo quiero leerlo y saber, a ver cómo me está recibiendo. Vamos a hablar de 19 capítulos específicos que tienen que ver con los fundamentos de nuestra fe. Tienen que ver con aquellas cosas que nosotros creemos en el reino de Dios y que tenemos que tener bien en alto. Yo no voy a leerles el libro en esta hora, voy a guiarlos un poco en lo que está el contenido del libro, pero sí quiero que pueda tomar nota de algunas cosas que le voy a compartir en esta hora. Y el libro arranca hablando de la Biblia. La Biblia tiene 3 columnas extraordinarias, tome nota de esto, por favor. Qué bueno que tengamos una generación de gente que pueda amigarse con la Escritura. Hoy es como que la gente cree que porque uno se maneja por revelación no necesita estudiar la Escritura. Y para que usted tenga un buen campo de revelación en lo escritural, necesitamos tener conocimiento. Mis amados, el mejor piso que hay para la revelación es el conocimiento, porque eso nos permite a nosotros poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios. Y ahí es donde vos te encontrás con que llegamos a la Escritura. La Escritura es un libro, y tome nota de esto, la Escritura es un libro revelacional. Nosotros en la Escritura podemos compartir todas aquellas cosas que Dios tiene en contenido por propósito con su vida y también con la mía. El primer capítulo de su libro te habla de estas cosas. La Biblia es un libro que contiene más de 7.000 promesas sobre tu vida y sobre la mía. Y de hecho contiene la promesa más grande que una persona puede tener, que está en Juan 3:16. Usted se tiene que acordar seguramente. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y vos te das cuenta ahí que hay una asignación de garantía que Dios tiene con tu vida y que tiene también con la mía. Es un nivel en el cual nosotros nos encontramos con las promesas de Dios, promesas divinas que tienen que ver con lo que Dios ha declarado para tu vida, para tu casa, para tu familia, con cada uno de nosotros, donde uno puede declarar y creer y enfatizar y saber que Dios está cumpliendo cada una de las asignaciones que Él tiene con nuestra vida. Y yo arranco el libro hablándote de la Biblia. La Biblia es un libro extraordinario. La Biblia es un libro de recursos inagotables. Por lo tanto, uno tiene que... Yo siempre le digo a los muchachos, a los amigos, a nuestro equipo, a los hermanos, amíguese con la Escritura. La gente tiene que amigarse con la Escritura, de verdad, porque usted va a tener un encuentro puntual y presencial con Dios a partir de la Escritura. La promesa más grande está ahí. Usted en la palabra de Dios usted va a encontrar vida. En la palabra de Dios usted encuentra promesa. En la palabra de Dios tenemos direccionamiento. En la palabra de Dios uno tiene propósito. En la palabra de Dios uno encuentra llamado. Y podemos seguirla la lista en todas estas cosas. Es donde vos te das cuenta que es inagotable lo que uno puede llegar a encontrar a partir de la Escritura. Y hay 3 palabras que yo siempre le digo a los muchachos y a la gente que está con nosotros que uno tiene que recordar siempre en materia de principios. Y por favor anótelo de esta manera: la Biblia carga revelación. Número 1. Son 3 palabras que te voy a dar y después seguimos adelante. Número 1, revelación. La Biblia carga revelación. Vos te vas a encontrar en la Escritura con la perfecta voluntad de Dios para cada uno. Vos te lo vas a encontrar en la Biblia eso. La perfecta voluntad de Dios para cada uno. Yo estoy en el primer capítulo, yo te hablo de la Biblia ahí. Pero quiero que agregue eso. Número 1, revelación. La Biblia contiene el pensamiento de Dios con respecto a tu vida, la mía, con respecto a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La segunda palabra que quiero que anotes es inspiración. La primera es revelación. La segunda es inspiración. La inspiración es la influencia neta del Espíritu de Dios sobre tu vida y sobre la mía. ¿Qué es la inspiración? La influencia neta, directa
del Espíritu de Dios sobre tu vida, sobre hombres y mujeres escogidos para cumplir propósitos preestablecidos. Eso es inspiración. Se te despierta, se te abren los ojos frente a realidades que uno dice, ¿cómo no lo vi antes esto? Y porque la vista estaba cegada. Por medio de la inspiración ahora uno puede abrir sus ojos a algunas cosas. Primer palabra, revelación. Segunda palabra, inspiración. Y la tercera palabra es iluminación. La iluminación es la capacidad, anótelo de esta manera, la iluminación es la capacidad que el Espíritu de Dios tiene para soltar palabras, recursos, direccionamiento, guía sobre una persona. ¿Se encontró alguna vez en aquello de, y cómo hago esto, y cómo hago lo otro, y cómo doy este paso, y qué haría Dios en mi lugar frente a todo esto? Y ahí donde vos te das cuenta que en un momento encontraste el plan, agarraste así y dijiste, ¿cuántas veces leí esto? Y lo volvés a leer y lo que antes no entendía resulta que ahora lo ves y lo entendés. ¿Cómo se llama eso? Se llama iluminación. Los ojos de alguien se abren para que uno tenga un entendimiento en cuanto a capacidad en la vida de alguien. Entonces de esa manera vos te encontrás que la Biblia pasa para ocupar un lugar en tu vida que es estratégico. Y recuerda estas tres palabras, la Biblia es un libro de revelación, la Biblia es un libro de inspiración y la Biblia es un libro de iluminación. Por lo tanto, ¿cómo puede una persona creer que no necesita nada al respecto? Si la Biblia permanentemente renueva la visión, renueva la identidad, renueva los principios, te trae palabra a vida, te recuerda las cosas. De verdad, mis amados, si hay algo que uno le pone en el primer capítulo del libro, principios de vida en el reino de Dios, amíguese con la Escritura. Por favor, amíguese con la Escritura. Hay gente que cree que ya lo necesita, que llegó a un límite y ya no lo necesita. Y le está diciendo al Señor con su actitud que Dios no tiene nada nuevo para enseñarnos a nosotros. Cuando la Biblia reclama que siempre hay algo nuevo que Dios puede soltar sobre tu vida y sobre la mía. Por eso yo arranco la Biblia hablándote con respecto a lo que es la Biblia y la importancia de la Escritura. Y anote esto, mis hermanos, también, anote esto. El mundo físico es permanentemente afectado desde el mundo espiritual. Anótelo de esa forma, el mundo físico es permanentemente afectado desde el mundo espiritual. Entonces, el mundo espiritual tiene el poder extraordinario de afectar lo físico. ¿Por qué no me sale esto, pastor? ¿Por qué no me sale aquello? ¿Por qué lo otro no me anda? ¿Por qué esto no me pasa? Y no será cuestión de que tenga que afectar lo físico desde otro nivel, que es el mundo espiritual. Y de todas esas cosas te habla la Biblia. La Biblia te habla o te da el derecho de pensar, de llorar, de sugerir, de meterte en momentos de intimidad y poder tener tiempos de revelación. De verdad, mis amados, amíguese con la Biblia, porque Dios se relaciona personalmente con el hombre. Nosotros somos gente relacionable con Dios. Dios busca relacionarse con el hombre. Y uno dice, ¿y cómo hago para conocerlo? Y usted lo va a conocer principalmente a través de la Escritura. Está todo bien con los apóstoles, está todo bien con mis amigos los profetas, está todo bien con los evangelistas, con los pastores, con los maestros, pero deje que Dios tenga un tiempo de intimidad contigo y de revelación, y usted va a sentir paz, y va a sentir puertas abiertas, y va a sentir cosas en su vida que realmente lo van a dimensionar. Entonces, permítase eso. Uno le dice a los hermanos, permítaselo. La Biblia es un libro de revelación, de inspiración, es un libro de iluminación. Si quiere agregar una palabra, anote esto. La Biblia es un libro de gobierno. Si hay algo que se destaca en toda la Escritura, es que la Biblia es un libro de gobierno. Yo en un rato te voy a hablar del primer hombre, te voy a hablar de Adán. Adán, la primera orden que recibió de parte de Dios fue una orden de gobierno. Fructifícate, multiplícate, llena la tierra, somete la tierra, gobierna la tierra. Te cuenta que la Biblia por completo es un libro de gobierno. Arranca con gobierno, termina en el Apocalipsis con gobierno. Entonces Dios está queriendo, por medio de su escritura, que usted y yo tengamos la capacidad de poder gobernar sobre aquellas cosas
que Él ya estableció para su vida y también para la mía. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un tiempo de relacionarnos con la Escritura como de pronto la Escritura lo quiere tener con usted y conmigo? Así que amíguese con la Biblia, de verdad, dese una oportunidad de tener un alimento espiritual diferente, un alimento que te permita tener un nivel de vida distinto. La palabra es alimento puro, la palabra es un nivel de semilla donde toda semilla sembrada tendrá su fruto en la vida de cada uno. El tema es que uno tiene que verlo desde ese lugar y nunca crea, mis amados, de verdad, nunca crea que no lo necesita, porque a veces uno comete el error de creer que no necesito lo que Dios determina que sí necesitamos. Y ahí es donde uno se estanca y es donde uno tiene ciertas cuestiones y no sabe cómo arrancar. Así que amíguese con la Biblia, capítulo número 1 de nuestro libro, nuestro capítulo número 2. Vamos al capítulo número 2. Yo en el capítulo 2 te hablo de Dios. Y te hablo de Dios desde el lugar de nuestro Padre que está en los cielos. Dios es el creador de todas las cosas. Y por lo tanto, mis amados, déjenme que se lo diga de esta manera. Dios es demasiado grande para poder nosotros comprenderlo en plenitud y solamente en un momento. Dios es demasiado grande para que uno pueda decir, bueno, ya lo conozco al Señor. Y uno comete el error de creer que ya no necesita conocer más nada. Dios es demasiado grande, mis amados, demasiado grande para entenderlo en toda su plenitud de un momento para el otro. Dios es un ser eterno. Por favor, no me rebaje a Dios de nivelación. Hoy hay un montón de gente que dice, no, pero Dios es sobrenatural. No, no, Señor, Dios es eterno. Dios hace cosas sobrenaturales. A veces uno dice, Dios es sobrenatural. No, Dios es eterno. Dios no tiene ni principio ni fin. No hay lugar donde su presencia no tenga cabida, por decirlo de alguna manera bien práctica. No hay forma. La Biblia escribe allá en el libro de Job. La Biblia en el libro de Job escribe esto: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás al alcance de la perfección del Todopoderoso. Y vos te das cuenta que Dios es mucho más que algo sobrenatural. Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Usted y yo tenemos niveles. Hoy tenemos un nivel menor, mañana tenemos un nivel mayor. Hoy funcionamos de una manera, mañana funcionamos de otra manera. Hoy tenemos una asignación, mañana tenemos otra asignación. Dios no tiene ese problema. Dios es eterno. Él habita en la eternidad. Él habita en todo lugar. Entonces ahí donde uno se da cuenta que Dios, y yo eso creo que en el libro se los puse, Dios es más grande que cualquier cosa que uno pueda llegar a suponer. Y por eso un capítulo para hablarte sobre Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Usted voy a enumerar alguna serie de cuestiones que uno necesita recordar siempre. Porque no hay peor peligro, mis amados, no hay peor peligro en la vida de alguien que crea que ya la sabe las cosas y que no necesita. Y yo te voy a recordar alguna de esas cosas. Por ejemplo, Dios es el creador de todas las cosas. Ese es Dios. Dios es todopoderoso. La palabra todopoderoso que todo lo puede. Dios es omnisciente. La palabra omnisciencia que todo lo sabe. Y a veces está bueno recordar esas cosas. Uno la palabra omnipotente la conoce. La palabra omnisciente la conoce. Dios es santo. No es que Dios habita en la santidad, no, la santidad no es una cosa, la santidad es una persona. Dios es santo. Yo soy santo, dice Él en su palabra. Entonces vos tenés un Dios grande. Dios es eterno, es omnipotente, es omnisciente. Dios es santo. Mis amados, Dios es un espíritu. Dios es un espíritu. La palabra dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él no es físico. Él tiene una dimensión en la que vive. Y por lo tanto Dios habita en una dimensión que no tiene nada que ver con
con lo físico y tengo el permiso para relacionarme con un Dios a quien puedo conocer, a quien le puedo orar, a quien le puedo pedir, sabiendo que tengo respuesta de parte de Él. Y uno agrega cosas y yo te puedo agregar ahora y decirte, mis amados, Dios es un Dios amante, porque Él no es que hace acciones de amor, no es que Dios tiene amor, o procede con amor o te perdona con amor. Dios es amor. Por lo tanto, su esencia es amor. Y ahí es donde vos te encontrás que Dios opera en una dimensión. Mientras nosotros tenemos niveles, Dios opera en una dimensión. Y esa dimensión se llama eternidad. Yo tengo un libro escrito que se llama Eternidad en la Tierra. Y yo en el libro hablo de cuántas cosas eternas nosotros tenemos en la tierra. Por ejemplo, la fe. La fe, si no fuera por Dios o por Cristo, ni vos ni yo tendríamos fe. Y dice la Biblia que la fe es dada. Tenemos la fe, tenemos la oración, tenemos el Padre Nuestro. Yo en el libro desgloso el Padre Nuestro completo. Y vos te das cuenta que no es una oración de tierra, es una oración de cielo. Porque tiene más que ver con lo que el cielo nos va a dar que con lo que la tierra va a pedir. Entonces ahí te das cuenta que la dimensión eterna de Dios, totalmente grande para nosotros. Y ahí es como uno puede tomarse la atribución de decir que no necesito a Dios. Y si no, mírese al espejo. Vos mirate al espejo, somos creación de Dios. Así como uno nos ve, somos creación de Dios. Anote tres cosas. Somos creación de Dios. Somos propiedad de Dios y tenemos llamamiento de Dios. Y eso es fuerte. Somos creados por Dios. Somos propiedad de Dios. Y somos llamados por Dios. Entonces, si tengo creación, tengo propiedad y tengo llamamiento, voy a creer que no necesito una relación con Dios. O sea, ¿y dónde vos te das cuenta que Dios para nosotros es un Dios que tiene que tener una naturaleza volcada sobre tu vida, como la Biblia declara, donde yo dejo de ser para que sea Él? Mis amados, llegará el día donde ya no te verán a vos, ya no van a ver al Señor en tu vida. Si te ven a vos y no están viendo al Señor, tenemos un problema, porque en nuestra vida, si hay algo valioso para que vean, es que vean a Cristo en nosotros. Y es donde vos te das cuenta lo que el apóstol Pablo está hablando. El apóstol Pablo allá por el libro de los Gálatas, en el libro de los Gálatas él declara, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Por lo tanto, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, escuche, en la fe del Hijo de Dios. Entonces, tenemos una herramienta de eternidad que se llama fe, que nos fue dada, porque no es mía la fe, es la fe del Hijo de Dios. Por mencionarte una. Entonces, ¿dónde vos te das cuenta que Dios es un ente espiritual, superior, eterno, que nosotros necesitamos alinearnos con Él? A veces como que uno cree, y se lo digo esto con todo respeto, a veces como que uno cree que Dios se tiene que alinear con vos. No, Dios no se tiene que alinear con vos. Sos vos el que se tiene que alinear con Él. En pensamiento, en criterio, en funcionamiento, en conducta, en palabra, en fe, en creerle. Yo me tengo que alinear con Dios en aquellas cosas que Dios quiere hacer con mi vida. Y recuérdelo, Dios es uno en sí mismo. Anotate el texto por ahí, Deuteronomio 6.4. Deuteronomio 6.4. Dios es uno en sí mismo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es. Él es uno, dice, en sí mismo. Entonces, ¿en qué momento a nosotros nos dijeron que era el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, era el primero, el segundo y la tercera persona de la Trinidad? No, Señor. Cuando veamos Espíritu Santo el mes que viene, te vas a dar cuenta, no hay una tercera persona de la Trinidad. Dios es Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu, y somos una misma cosa. Y Dios lo ha creado como una misma cosa. Y ustedes cuerpo, alma, espíritu, y sos vos. No es que el cuerpo va por un lado, el alma por el otro y el espíritu por el otro. Sos vos y está todo dentro tuyo y así es tu Dios. Entonces nosotros pretendemos que usted vea la naturaleza de Dios desde el lugar en el que Dios está, que es la dimensión llamada eternidad. Hace un rato te dije, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios eterno, Dios es un ente superior espiritual que tiene una naturaleza propia. Y por lo tanto todo se maneja con una naturaleza propia. Él es soberano. No se olvide que Dios es soberano.
La soberanía de Dios para vos y para mí es eterna. Y ahí donde vos, por ejemplo, ves esto. Si Dios prometió algo, lo cumplirá contigo. Si Dios lo prometió, lo cumplirá y lo hará. Y vos te das cuenta ahí, pero si Dios lo prometió, lo cumplirá y lo hará. Usted tranquilo, Dios lo prometió y lo hará. El Dios soberano, hace un rato te decía, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente. Mis amados, el Dios que no tiene cambios. Todo eso usted lo tiene en el libro. Los movimientos de Dios pueden ser distintos, pero su esencia no cambia, su palabra no cambia. Su revelación te abre los ojos y te demuestra un nivel de esencia que vos no conocías antes. No hay mudanza en él. No es que un día te ama y al otro día no, ya te tiene bronca, no te ama. Y después te agarra el amor de vuelta y después te da bronca y te da bronca y te disciplina y después te ama de vuelta. Dios es amor y no tiene cambios. Podrán variar los movimientos de Dios con tu vida y con la mía, pero cambios no tiene. Es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios benevolente, misericordioso, un Dios de gracia, un Dios que renueva las misericordias. Podríamos seguirla la lista, sería eterna. Sin embargo, vos ahí te encontrás con el Dios que tenemos, el Padre Celestial que tenemos. Y número 1, amigate con la Biblia, capítulo número 1. Capítulo 2, amíguese con Dios, tenga una relación con Dios como Dios la quiere tener. En el capítulo 3 te hablo sobre el hombre. Si usted tiene su libro ahí, los que están en cursada con nosotros, usted tiene su libro ahí, yo te hablo sobre el hombre. Y cuando hablamos del hombre, algunas cosas te voy a marcar y seguimos. El hombre fue pensado, planeado y diseñado desde la eternidad. Anote esto, por favor, por ahí en el libro no está. El hombre fue planeado, pensado, diseñado desde la eternidad. Entonces, que usted venga a la tierra no es un accidente. Que usted esté en la tierra no es mis padres, bueno, me engendraron pero no me querían tener y no quedó otra, me tuvieron. No piense de esa manera. Aunque su padre y su madre lo dejaran, dice la Biblia, con todo el Señor te recogerá. Entonces, nosotros somos personas planeadas, diseñadas, pensadas desde la eternidad para habitar este tiempo, número 1. Número 2, si eso es así, Dios tiene un plan eterno con tu vida, un plan de gobierno, de crecimiento, de servicio, un plan funcional para tu vida. O sea, por lo tanto, yo en el capítulo 3 del libro, después usted léalo tranquilo, yo les hablo a los hermanos que hubo un momento donde ese diseño se quebró por medio de algo que se llama pecado. Por medio del pecado Dios le dijo a Adán, no comas del árbol del bien y del mal. ¿Qué hizo Adán? Comió del árbol del bien y del mal. Le echamos la culpa a Eva, que Eva le trajo, y usted sabe todo eso, le echamos la culpa a Eva, pero el responsable era Adán. Y se quebró esa conexión divina que había entre los cielos y la tierra. Antes no había diferencia. La tierra y el cielo eran una sola cosa. Pero a partir de comer del fruto, el árbol del bien y del mal, esa conexión se rompió. Eso está en Génesis capítulo 3. A partir de ahí, uno entiende lo que te dije recién, número 1, si el hombre fue pensado, planeado, diseñado desde la eternidad para venir a este tiempo, y en segundo lugar, Dios tiene un plan de gobierno para mí, para vos, y traer a cumplimiento asignaciones. Por lo tanto, en tercer línea, hay una cuestión que al romperse esto, tiene que ser recuperado. Y yo en el libro te hablo de eso. Lucifer fue un instrumento, usted conoce la historia de Lucifer, de Satanás. Lucifer pasó a ser Satanás. A veces uno dice, no, era lo mismo. No, no es lo mismo. Lucifer significa ángel de luz. En un momento Lucifer deja de ser un Lucifer, un ángel de luz, para pasar a ser otro tipo de entidad. Y ya no una entidad del bien, sino una entidad del mal. A partir de ese momento, cuando Adán le peca y le concede los derechos legales al diablo, a Lucifer, a partir de ahí, en su desobediencia con Dios,
Lucifer pasa a ser diablo, Satanás, y ocupar el lugar que ocupó hasta el momento en que Cristo le arrebata la autoridad en la cruz del Calvario. Durante todo ese tiempo, vos te encontrás al hombre fuera de su lugar, fuera de, déjame usar la palabra posición, yo te hablo en el capítulo 3, vos te encontrás con el hombre fuera de la posición en la cual el hombre tenía que estar. Se corrió del lugar con su desobediencia. Y a partir de su desobediencia, muchas cosas que tendrían que haber sucedido para el hombre ya no sucedieron. Todas las generaciones, mis amados, todas las generaciones que sucedieron a Adán ya funcionaban bajo maldición por este error. Sígame con esto, La Biblia, tenemos a Dios, capítulo 3 tenemos al hombre. El hombre planta una rebelión delante de Dios. De ahí donde a mí me gusta preguntarle a los hermanos, y por favor piense lo que le voy a decir. Cuando Dios lo crea al hombre, ¿cómo lo crea? Vamos de vuelta, cuando Dios crea al hombre, ¿cómo lo crea? Y yo siempre utilizo una palabra para esto, y la palabra que utilizo para esto es perfecto. Vos te das cuenta que cuando Dios no puede crear algo imperfecto, Dios no puede crear algo torcido, roto, quebrado, la pata chueca, Dios no puede crear algo mal formado. O sea, cuando Dios lo crea al hombre, dice, lo haremos a nuestra imagen, nuestra semejanza. ¿Lo crea de qué manera? Perfecto. A partir de su equívoco consciente, a partir de su error, de su pecado, llámele como usted quiera, a partir de ahí, la Biblia dice que el hombre cambia su posición y su condición. Y a partir de cambiar posición y condición por su pecado, el diablo toma el lugar que antes no tenía. Si tuviéramos la posibilidad de hacer un gráfico, míreme buena atención. Si tuviéramos la oportunidad de hacer un gráfico, yo te haría dos columnas ahora, una columna acá y la otra acá. Y en esta columna te pondría a Dios, luego te pondría al hombre acá, y luego te pondría al diablo acá. A partir del pecado, lo vuelvo a repetir, Dios, hombre, diablo. ¿Me sigue, verdad? A partir del pecado, el hombre desiste de su posición y por lo tanto su condición. Entonces vos volvés a mirar esa lista luego del pecado de Adán y eso quedó Dios, acá quedó el diablo porque le arrebató la autoridad a Adán y acá quedó el hombre. Lo que en un principio era Dios, hombre, Adán, ahora era, ahora era Dios, diablo y Adán, el hombre, acá. Esa alteración que uno se encuentra en el Génesis, capítulo 3, esa alteración, de alguna manera había que remediarla. Y ese fue el plan divino, plantado en Génesis 3, 14 y 15, ese fue el plan divino, para que si el hombre hacía esto, Cristo pudiera venir a la tierra para restaurar todas las cosas. Y ahí es donde me meto en el capítulo 4 de su libro que hablo de Jesús. Ahí yo te hablo de Jesús. Y uno dice, ya sabemos para qué Jesús vino a la tierra. Si vino a morir por vos, vino a morir por mí, dio su vida en la cruz y todo está bien. Vamos un poco más arriba en lo que usted puede llegar a creer. Jesús vino a la tierra para restaurar un propósito que era eterno y que tenía que ver con lo divino. En ese propósito eterno estás metido vos y estoy metido yo. Pero, dice, Cristo vino por mí a la tierra. Cristo vino por un propósito eterno a la tierra, en la persona de Jesús. ¿Quiere anotar eso? Anótelo. Cristo vino a la tierra para restaurar un propósito eterno que había sido arrebatado al hombre allá en Génesis 3. Y que eso obviamente te incluye a vos, me incluye a mí, nos incluye para poder ser parte de un propósito eterno. Entonces Jesús vino al mundo y ahí es donde uno lo recuerda a los hermanos y yo se lo pongo eso en el libro, después mírelo tranquilo. Jesús vino al mundo para cumplir un propósito específico. Y dentro del propósito específico estábamos nosotros metidos en el medio. A veces uno dice, no, Jesús vino para que el hombre tuviera redención. Sí, es una parte de la verdad. Es una parte de la verdad. Jesús vino para restaurar un plan eterno que el diablo había arrebatado. Y dentro de ese plan eterno, eso te incluye a vos y también me incluye
a mí, por supuesto, en el funcionamiento, las cosas de lo que Dios quiere hacer con tu vida y también con la mía. ¿Me dice amén a eso? Entonces, todo eso vos lo tenés en el libro. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús vino a la tierra? Y anote esto, agréguelo porque le va a servir en algún momento. Jesús vino a la tierra. Ahora escuche, Jesús vino a la tierra. A veces uno dice, y Cristo vino a la tierra. Cristo vino a la tierra en la persona de Jesús. Y anote eso porque es importante que uno eso lo pueda saber. Jesús vino a la tierra. Cristo, te lo digo de otra manera, Cristo vino a la tierra en la persona de Jesús. Porque si hubiera sido Cristo, hubiera venido en toda su divinidad. Pero Él no podía morir en toda su divinidad, porque hubiera sido un trámite, no un sacrificio. Sin embargo, vino en humanidad para que en su humanidad, Él viviendo como nosotros, con la diferencia que nosotros pecamos todo el tiempo, pero Él no pecó, pudo ir a la cruz en humanidad y hacer el sacrificio que hizo por tu vida, también por la mía, y teniendo en cuenta aquello de que el Señor vino a restaurar un propósito eterno sobre tu vida y también sobre la mía. ¿Me puede decir amén a eso? Entonces, vos date cuenta que las cosas que uno ve en la Escritura con respecto al Señor tiene puntualmente que ver con un propósito global. Yo siempre me gusta hablar en estos términos, estas cosas. El Señor vino a la tierra y vino a establecer un propósito global. Vino por mí, sí, porque nosotros somos la corona de la creación. Tenés razón. Pero hubo otras cosas ahí, en el medio. El Señor restauró autoridad, el Señor restauró gobierno, el Señor le arrebató los reinos al diablo de su mano, el Señor obtuvo vida por medio de la muerte, obtuvo vida. La cruz no es un lugar de muerte, es un lugar de vida. Y así puedo seguir enamorándote, hablándote una serie de cosas con respecto al Señor que realmente te marca un camino mayor con respecto a las cosas. Yo te hablo de todo eso en el libro y mis amados, tengo que seguir, escuche. Y si hablamos de, y si hablamos de Jesús, obviamente que tenemos que hablar de cruz. Después lo lee todo eso en el libro. En el capítulo 5 yo te hablo de la cruz. ¿Por qué, pastor, hablar de la cruz? Porque en la cruz Jesús trató con todo el pecado, no con una parte. La cruz es un lugar de vida, no de muerte. No, pero en la cruz el Señor fue y murió. Sí, pero por medio de la cruz el Señor al tercer día resucitó. No hubiera habido, mis amados, resurrección si no hubiera habido cruz. No tenemos resurrección si primero no hubo cruz. Entonces hubo que haber cruz primero. En la cruz Él revela todo su amor. En la cruz Él realiza un sacrificio. En la cruz Él demuestra su involucramiento contigo. En la cruz Él toma toda tu pecaminosidad y toda la mía. Y nos permite tener un nuevo tiempo de relación con Dios. La cruz es un lugar de vida. ¿Está notando algo de estos conceptos, no? La cruz es un lugar de vida, la cruz es un lugar de relación. La cruz es un lugar de perdón. La cruz es un lugar de libertad. Y podemos seguir enumerando. Si yo le puse muchas estas cosas en el libro. Tenemos libertad de Satanás, libertad de pecados pasados, libertad de pecados presentes, libertad de pecados futuros. Nosotros ahí tenemos libertad de asignatura sobre tu vida y sobre la mía. Tenemos libertad de enfermedades, libertad de juicios, tenemos libertad de maldiciones. Podemos seguir enumerando. La cruz es un lugar de vida, un lugar de libertad. La cruz es el lugar donde, míreme un minuto, la cruz es un lugar donde el amor y la justicia se amigaron. Repito, la cruz es un lugar donde el amor y la justicia se amigaron, se unieron, volvieron a estar juntos de vuelta y hacer cosas. Entonces ahí es donde uno le recuerda siempre a los hermanos, y con esto cierro el capítulo 5 y vamos al 6. Y ahí es donde vos te das cuenta que la cruz es el centro de la historia para toda persona. Pues fíjate que aún cualquier otra religión que no sea la nuestra, el cristianismo, reconoce un antes de Cristo y un después de Cristo. Sí, ¿cómo puede ser?
Resulta que hasta para ellos la cruz es central. Tenemos un antes de Cristo, un después de Cristo, hay un antes y un después en la cruz. Entonces, Jesús vino a la tierra, fue a la cruz a fin de establecer cosas que había que establecer en la cruz para que luego sucedieran otra cosa. Y guárdese esto, de verdad, yo tengo que continuar porque la hora me corre. Guárdese esto, de verdad. La cruz no es un lugar de muerte. La cruz es un lugar de vida. La cruz es el lugar previo a la resurrección y por lo tanto es el momento inmediato, la cruz. El momento inmediato a lo que venía después. Entonces Jesús dijo, es necesario que yo vaya a la cruz y haga esto. Fíjate la importancia, es necesario que yo vaya y que haga esto. Y ahí es donde fue a la cruz y a partir de ir a la cruz nos encontramos con todo este trabajo que es extraordinario que el Señor hizo en la cruz. En el capítulo 4 yo te hablo de Jesús, en el 5 te hablo de la cruz, en el capítulo 6 te hablo de la sangre. ¿Por qué es tan importante, mis amados, hablar de la sangre? La sangre es el conducto en toda persona donde se concentra el ADN. ADN significa ácido desoxirribonucleico, que es la marca que toda persona tiene en su vida que te identifica. Decimos somos hijos de o nietos de. ¿Y cómo hago para comprobarlo eso? Muy fácil, un estudio de ADN. La sangre carga el ADN de Cristo en tu vida y en la mía. Por eso es tan importante la sangre. Y anote, pero algunas cositas para compartirte. La vida está en la sangre. Pones acá la sangre a un cuerpo humano, como el mío, el tuyo. Bueno, yo por ahí tengo un poquito más de sangre que los demás, ¿no? Pones acá la sangre al cuerpo y el cuerpo se queda sin vida. O sea, la vida está en la sangre. La sangre, yo te enumero en el libro algunas cosas. La sangre tiene capacidad de perdón. La sangre tiene capacidad de salvación. La sangre tiene capacidad de habilitación. La sangre tiene poder de rompimiento. Pastor, estoy peleando con esto, estoy peleando con aquello, estoy peleando con lo otro. No pelee, no pelee. La sangre tiene poder de habilitación, de salvación, de redención o de perdón. Tiene poder de rompimiento la sangre. La sangre nos permite a nosotros estar posicionados en el Señor. Es por medio de la sangre que uno tiene posicionamiento en Cristo. Pablo se lo decía a los hebreos. Por medio de Cristo, por medio de la sangre, tenemos acceso a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, tenemos la mejor de la posición por medio de la sangre. La sangre es el elemento importante para que vos y yo estemos separados de toda cuestión pecaminosa, porque ningún pecaminoso vaya al cielo, dice Romanos capítulo 1. El pecado nos separa de Dios, nos hace culpable, permite que Satanás vaya delante del Padre y te acuse. Todo eso logra el pecado. Por medio de la sangre tengo redención, perdón, habilitación, llamamiento. ¿Cuántas cosas logramos por medio de la sangre? Y recuerde tres cosas que son muy importantes. Y creo que me está siguiendo bien, porque estoy siendo pausado en lo que le hablo. ¿Por qué es tan importante la sangre? Por tres cosas. Primero, la sangre es para Dios. Si usted lo tiene que anotar ahí, anótelo. La sangre de Cristo satisface, mis amados, plenamente la demanda divina. Y déjame que te lo diga de esta manera. Cuando Dios te ve, no te ve a vos. A veces uno cree que, uy, Dios me está viendo. No, cuando Dios te ve, no te ve a vos. O bueno, sí te ve a vos. Cuando Dios te ve, ve la sangre de Cristo sobre tu vida. No ve tu persona. Ve la sangre. Por eso hay perdón presente, pasado, futuro sobre nuestra vida. Ya lo hice 1 Juan 1:9. Perdona todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cuando te mira a través de la sangre de Cristo. Entonces, en primer lugar, la sangre es para Dios. Para que Dios vea que sobre tu vida el precio ya fue pagado. Entonces, primer nivelación, la sangre fue para Dios. Segunda nivelación, la sangre fue para el hombre. Para que el hombre pueda ser redimido y perdonado. Por medio de la sangre usted tiene limpia conciencia, por ejemplo. Tenemos perdón de pecados, entonces la sangre primero es para Dios.
Segundo es para el hombre, para que el hombre se sienta libre, perdonado, sanado, restaurado por medio de la sangre. Por lo tanto, mis amados, no permitas que nadie levante un dedo acusador sobre tu vida. No permitas que ninguno, que nadie, saque, de verdad, un consejo que yo le doy, sáquense de encima toda alma condenatoria que quiera venir a decir sobre tu vida algo que Dios dijo totalmente lo contrario. Soy perdonado, soy restaurado, soy liberado, soy sanado, soy llamado, soy bendecido. Puedo seguir a la lista si quiere. Eso soy, porque la palabra de Dios me lo declara. Entonces, en primer lugar, la sangre es para Dios, porque Dios ve el pacto pagado. Siguiente es para el hombre, para que el hombre se sienta libre, restaurado, reivindicado, sanado, cambie su condición y su posición. Y en tercer lugar es para el diablo. ¿Usted se cree que el diablo no ve la sangre de Cristo sobre tu vida? Y vos me decís, bueno, pero me vive acusando todo el tiempo. Eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. No permita que el acusador le acuse. Cuando le diga algo, cuando termine de hablar, recuerde, bueno, te voy a recordar algo. Estoy limpio bajo la sangre de Cristo, el precio fue pagado, el pacto fue sellado. Contéstele. No le crea cosas, lo tiene que creer. La sangre también es para el diablo, para que el diablo vea que sobre tu vida el precio ya fue pagado. Sobre tu vida ya fue restaurado. Sobre tu vida la cosa ya está acomodada. Así que por esa razón uno tiene que ver, capítulo 4 su libro, a Jesús, capítulo 5, tiene que ver la sangre, capítulo 6, uno tiene que ver la cruz, uno tiene que ver esas cosas, tiene que verla, porque parte de nuestra esencia y de lo que el Padre ha hecho por nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Jesús vino a la tierra? No solamente para salvarme a mí, que está bárbaro, y a vos, pero no solamente para salvarnos a nosotros, sino para restaurar un plan de orden y de gobierno completo que había que volver otra vez a poner en su lugar de nuevo. Capítulo 4 Jesús, capítulo 5 la cruz, capítulo 6 la sangre. Vamos al 7. En el capítulo 7 te hablo de la resurrección. Y anote por favor esto. En la cruz se pagó el precio. En la resurrección se nos habilita la autoridad y el poder. El hombre sobre su vida tiene 3 niveles, anótelo por ahí. El hombre sobre su vida tiene 3 niveles. Y póngalo así si usted quiere, de arriba hacia abajo. Autoridad, poder y dominio. Vamos de vuelta. En primer lugar, por medio de la resurrección, usted y yo tenemos autoridad. Jesús le dijo a los discípulos, la autoridad me ha sido dada. Mateo 28 dice toda potestad. Otra versión que yo tengo por ahí, la NTV, dice la autoridad. Toda potestad o toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Está bien? Entonces, a partir de mi aceptación de Cristo en mi corazón, usted tiene autoridad. Son 3 cosas. Autoridad. Gracias a esa autoridad, usted tiene poder. ¿Cuándo vemos nosotros manifestaciones de poder? Cuando primero hubo un revestimiento de autoridad. Y yo tengo que buscar el poder de Dios. Usted tiene que asegurarse la autoridad de Él. No, pero pastor, yo doblo mis rodillas y oro para que Dios me dé poder. No, Dios te va a dar autoridad. El poder es la manifestación de la autoridad. No quiero meterte en problema. Autoridad, poder y acá en una tercera línea, dominio. Usted no va a dominar ninguna cosa que primero no se mueva en un nivel de poder. Y usted no va a tener ningún nivel de poder a menos que Dios te dé autoridad. Y Dios no le da autoridad a ningún rebelde. Dios le da autoridad a gente que está alineada con Él. En palabra, en principio, en funcionamiento, en criterio, en fe. ¿Está bien? Entonces, Jesús en la cruz paga el derecho legal por tu vida y por la mía. En la resurrección, Él vence al diablo, hace la obra completa, resucita al tercer día, y a partir de que resucitó al tercer día, estando nosotros con Él, adquirimos de su capacidad de gobierno sobre nuestra vida. Entonces, cuando algo no le vaya bien como le tiene que ir, fíjese su nivel de autoridad. Cuando abra la boca y alguien no le dé ni 5 bolillas, que usted abre la boca y no le den 5 bolillas,
Fíjese su nivel de autoridad, porque la palabra Dios la respalda sobre la vida de nosotros por medio de Jesucristo, que es el que hizo la obra. Entonces, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra, he aquí yo os la doy. Estoy usando textos bíblicos. He aquí yo os la doy. Esperen la investidura de poder, esperen que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. He aquí yo os la doy. ¿Está bien? Y a partir de ahí usted tiene tres cosas, por si se perdió. Autoridad, poder y dominio. No se olvide de esto, porque a veces uno quiere tener dominio, si no tiene autoridad no va a llegar nunca. La autoridad es la capacidad dada. El poder es la manifestación de esta autoridad. Y el dominio es el ejercicio del poder manifiesto que usted tiene acá. Autoridad, poder y dominio. El orden de Dios. Todo eso se recuperó por medio de la resurrección. ¿Para qué? Para darle a usted victoria sobre Satanás, victoria sobre el pecado, autoridad sobre el pecado. Viste que la gente siempre dice, no puedo, pastor, con esto. Ore por mí porque no puedo, no puedo. No puede lo que no quiere. Que no es que no puede porque no puede. No puede lo que no quiere. Porque Dios nos dio autoridad sobre Satanás, nos dio poder sobre el pecado, autoridad sobre el pecado, poder sobre el diablo. Nos dio esas cosas. Entonces, si el diablo se mete contigo, es porque usted se lo permite. Perdóneme que se me escapó eso, se me escapó. Pero es la verdad. Si el diablo se mete conmigo es porque se lo permito. No es por otra cuestión. Si el diablo se mete conmigo, ¿por qué se lo permito? No por otra cosa. Si nosotros tenemos, ¿se acuerda? Autoridad, poder, dominio. ¿Dónde fue logrado todo eso? En un lugar que se llama resurrección. Al tercer día, Jesús se levantó entre los muertos. Te cierro esta parte. Te hablé de Jesús, cruz, sangre, arrepentimiento. Escuche esto. Cristo deja su deidad. Preste mucha atención, son 2 minutos. Cristo deja toda su deidad. Se encarna en el cuerpo, en la persona de Jesús. Jesús camina 3 años y medio con sus discípulos. Toda la obra que usted conoce, señales, milagros, sanidades, enseñanza, predicación, impartición. Luego va a la cruz. ¿Quién va a la cruz? Mire que es crucial entender esto. ¿Quién va a la cruz? No me diga Cristo. ¿Quién va a la cruz? Jesús va a la cruz. En toda su humanidad va a la cruz. Muere en la cruz. Al tercer día, dice la Biblia, por el poder del Espíritu Eterno, es levantado de entre los muertos. ¿Quién va a la cruz? Jesús. ¿Quién se levanta de entre los muertos? Y ahí es donde uno dice, el que se levantó de entre los muertos, ese no es Jesús, ese es Cristo. Entonces, el que nos habilita autoridad, poder y dominio es Cristo. Por lo tanto, usted y yo somos el resultado de la resurrección de Cristo. En la cruz el precio se pagó. En la resurrección usted y yo tenemos autoridad y poder y dominio para poder gobernar sobre toda cuestión que Dios ponga en nuestras manos. Y amén a eso. Capítulo 8, te hablo de arrepentimiento. Anote por favor, hay unas palabras ahí. Hay una palabra para arrepentimiento que yo quisiera compartírsela. La palabra para arrepentimiento es metanoia. Quizá en algún momento usted escuchó la palabra metanoia. Yo a veces se la puedo compartir. La palabra metanoia, ahí se la voy a poner en los comentarios. La palabra metanoia es una palabra griega que significa cambio radical de dirección. Póngalo de esa manera. La palabra metanoia significa cambio radical de pensamiento, cambio radical de conducta. La persona va para allá y mediante la metanoia la persona va para allá. Y déjeme que le comparta esto. Nosotros usamos el término convertidos. La Biblia no habla de convertidos. La Biblia habla de transformados. Entonces la palabra metanoia
lo que te indica es que cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de algo que se llama transformación. Nunca le crea, y me tomo el atrevimiento para decírtelo, nunca le crea a una persona que solamente te dice a vos, estoy arrepentido. Me dice, estoy arrepentido y yo lo miro con cara de, me alegro por vos. El arrepentimiento se muestra, no se explica. El arrepentimiento se muestra, no se explica. Cuando una persona está arrepentida, entonces el arrepentido inmediatamente cambia sus actitudes. Usted note esto, el primer llamado que hay de parte de Dios para con el hombre es un llamado a arrepentimiento. Pedro predica el primer y extraordinario sermón de la iglesia del primer siglo, cuando todos fueron llenos del Espíritu, hablaban otras lenguas. Le dicen, Pedro, predicaba, Pedro predica. ¿Qué le dijo? Arrepiéntanse y convertíos. Le habló de transformación. Entonces, la palabra arrepentimiento en nuestro libro, según usted lo va a encontrar ahí, la palabra arrepentimiento, no es solamente sentirse culpable. Déjeme que le diga esto. Que la persona se sienta culpable no significa que esté arrepentido. Uno puede sentir la carga de lo malo que hizo. Y no significa que estoy arrepentido. Significa que siento la carga. Entonces, que uno se sienta culpable no significa arrepentimiento. El arrepentimiento es la obra completa de cambio radical de dirección. Si antes hacía lo malo, ahora hago lo bueno. Si antes hablaba cualquier burrada, ahora hablo palabra de Dios. ¿Qué le pasó a este? Está transformado. O sea, la palabra metanoia tiene que ver con arrepentimiento, no es solamente sentirse culpable. Tampoco es admitir o reconocer pecado. Porque la persona puede reconocer pecado, de ahí a que cambie. O sea, hay un tramo bastante grande. Entonces, manejamos el tema del arrepentimiento desde este lugar. ¿Cuál es un verdadero arrepentimiento? Transformación, admisión de lo que tengo, soy veraz conmigo mismo, admito mi problema, tomo la decisión de cambiar y mis pasos siguientes son pasos de cambio. Entonces, todo ese proceso, la Biblia lo llama transformación. O sea, cuando alguien habla de arrepentimiento, está hablando de metanoia. La palabra metanoia, y acuérdese, es cambio radical de dirección. Tengo que continuar, mis amados. Capítulo 9. Yo en el capítulo 9 de tu libro, yo me meto en un tema ahí que se llama la fe. En el capítulo 9 me meto con algo que se llama la fe. Entonces, fíjese esto. ¿Qué es la fe? La fe no es un lenguaje de tierra, la fe es un lenguaje de cielo. Vamos de vuelta. La fe no es un lenguaje de tierra, es un lenguaje de cielo. El apóstol Pablo habla y dice, la fe me ha sido dada. Por lo tanto, usted tiene acceso a un nivel de comunicación y funcionamiento que no es de la tierra, es del cielo. Entonces, si esto es del cielo, la fe, cuando uno tiene fe o promueve un acto de fe, usted está teniendo un acto de obediencia para con algo que le fue dado. Creo que me he explicado con eso. Entonces, ahí es donde uno empieza a elaborar algunas cuestiones con respecto a la fe y quiero ponérselo ahí en los comentarios. Yo le llamo a esto el poder de la fe. Así le llamo yo a esto, el poder de la fe. La fe es una palabra hebrea, si usted la quiere poner. La fe es una palabra hebrea que es emuná. La palabra emuná, con H al final, algunos lo hacen con H, otros sin H. La palabra emuná al final es una palabra que significa fe. Y ahí es donde uno le habla a los hermanos con respecto a tu nivel de fe. Recuerde cuando hablamos de fe que la fe es dada. Usted tiene lo que Dios quiere que usted pueda tener. Usted tiene lo que Dios quiere que usted pueda tener. Entonces, ahí es donde Dios nos da a nosotros un nivel
Y escuche esto, ahí es donde Dios nos da a nosotros un nivel, y anótelo si quiere, hay un nivel de fe para creer, hay un nivel de fe para conversión, hay un nivel de fe para transformación, hay un nivel de fe para ser lleno del Espíritu, hay un nivel de fe como don, hay un nivel de fe para conquistas. Quiero decirte con esto, hay distintas nivelaciones de fe, no hay una misma fe. La Biblia habla de la fe que se nos ha dado, pero Pablo en el libro de Hebreos dice la fe del Hijo de Dios. Entonces, hay un nivel de fe para una cosa, hay un nivel de fe para otra cosa. Ahí es donde uno se da cuenta, estamos en el momento en el cual nos despertamos a acciones de fe. La fe es la palabra emuná, que usted le decía recién. La fe es la palabra emuná. No es positivismo, no es presunción, eh, no es buena onda. Ahí usted está con buena onda, no es buena onda. La fe es una... El libro de Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la convicción, la certeza, es pues la fe la garantía de las cosas que no veo, pero que son. Entonces, por lo tanto, es el lugar en el cual tiene que caminar. ¿Quiere que todo le vaya bien? Pues métale fe a la cosa. La fe, y te lo cierro de esta manera, este capítulo. La fe es el instrumento de Dios que rompe las leyes del tiempo. La fe es el instrumento de Dios que rompe las leyes del tiempo. Y por favor anótelo. La fe no respeta ni tiempo ni espacio. La fe no respeta ni tiempo ni espacio. La fe está por encima. A ver, te lo digo de esta manera. La fe está por encima de la materia, del espacio y del tiempo. Anótelo, por favor. En su libro creo que no está. La fe opera por encima del espacio, por encima del tiempo y por encima de la materia. ¿Opera por encima? Opera por encima. La fe opera por encima. Entonces yo no puedo someter mi fe al tiempo. Pastor, no tengo tiempo. Hoy nadie tiene tiempo. Vos con cualquier persona que habla, lo primero que te dice es que no tiene tiempo. No me voy a meter en ese tema porque le voy a pegar a alguno, pero no tienen tiempo. Lo primero que te dice es que no tienen tiempo. Pues resulta que después sí tienen tiempo para lo que quieren. Entonces, no puedo limitar mi fe a una cuestión de tiempo, ni tampoco de espacio, y mucho menos de algo material. Esto es algo material. Esto es algo material. O sea, esto es algo material. Esto es un control, es algo material. O sea, una lapicera. Esto es algo material. Yo no puedo limitar. Che, no me anda la lapicera. Diablo desgraciado, no tengo fe. ¿Por limitar la fe a un tema material, a un tema de espacio, a un tema físico? No puedo, porque la fe se maneja por otro nivel. La fe es la capacidad de crear. La fe es gobernada por una ley más alta, lo que Dios ha determinado. ¿Por qué te crees que uno le dice a la gente, métale fe a la cosa, métale fe a la cosa, métale fe a la cosa? Porque le metiste cuestiones naturales y no anduvo. Entonces métele fe. Y va a ver que la fe, las cosas van a funcionar de manera como tiene que funcionar. Yo le voy a compartir ahí algunas cosas con respecto a la fe que yo tengo acá en mis notas. Después véalo en los comentarios. Después meta así en los comentarios y véalo. Ahí donde vos te das cuenta, la fe, mis amados, tiene toda esta nivelación completa, para que uno lo pueda ver y lo recuerda siempre. La fe, viste que hoy se habla mucho de la palabra, del declarar la palabra, declarar la palabra. Declare la palabra. Cuando uno declara una palabra que Dios ya la dijo, la palabra declarada que Dios ya dijo tiene cumplimiento seguro. Entonces, ¿qué necesito, pastor, para eso? Necesita fe para eso. A veces la gente quiere entendimiento para algunas cosas. Usted no necesita entendimiento para algunas cosas. Necesita fe para que luego entienda las cosas que le van a pasar. O sea, ¿por dónde arranco, pastor? Por la fe arranque. Por la fe arranque, no arranque por otro lado. A veces Dios quiere que las cosas le sucedan desde el campo del entendimiento. Tenés aquel natural que Él quiere que Dios le explique todas las cosas. No, a mí Dios me tiene que explicar a dónde arranco, por dónde voy y cómo termino. Yo cuando me encuentro con esa clase de gente, lo primero que le digo a esa gente, no sos tan importante para que Dios te cuente todas las cosas.
Si Dios nos contara a nosotros, mis amados, todas las cosas, no tendría ya sentido de ser, sería muy aburrido el tema. Entonces ahí es donde hay algo que no sé, pero Dios me lo prometió, me lo declaró. Y yo naturalmente no lo puedo acceder, entonces ¿cómo lo voy a tener? Y lo voy a tener por un nivel mayor, y ahí es donde entra a jugar la fe a tu favor. Entonces métale fe a la cosa, que vos te vas a dar cuenta que cuando uno le mete fe, la fe es una fuerza que tiene el poder para traer lo que yo no puedo traer por medios naturales. Y ahí es donde vos te encontrás con una habilidad que no es tuya, es de Dios. Por eso cuando arranqué hablándote de la fe, lo primero que te dije, la fe es dada. La fe es dada. No hay forma de manejar cuestiones de fe si primero la fe no me fue dada. Tengo que seguir. Capítulo 9 te hablo de la fe. Vamos al capítulo 10. En el capítulo 10 te hablo de la gracia. Qué bueno que alguien pueda hablar de la gracia. La gracia tiene dos puntos muy fuertes. Tome nota de esto. Yo a las 10 termino. A las 10 termino. Eh, Son y 45. Me quedan 15 minutos. A las 10 terminamos. La gracia. La gracia tiene dos áreas que son muy fuertes. Primero, la gracia es el don inmerecido de Dios para tu vida y para conmigo. Todo lo que cargo y todo lo que cargas es por amor, no es por otra cosa. Llámese llamado, llámese ministerio, llámese asignación, una promesa, un milagro sobre tu vida, algo que Dios hizo. La gracia es un don inmerecido de Dios. No lo merezco, pero lo tengo en mi vida. No soy merecedor, pero a Dios se le dio la gana dármelo. Una bendición, un llamado, una puerta abierta, un recurso, lo que fuera. No lo merezco, pero a Dios se le dio la gana. Por amor lo hizo y lo tengo. Entonces, en una primera línea es el don inmerecido de Dios. Y por otro lado, la gracia, segunda cuestión de la gracia es el poder capacitador de Dios. La gracia es poder capacitador de Dios para tu vida y para la mía. Entonces vos te vas a encontrar con que Moisés fue instrumento de gracia. Mató a un egipcio, pero el tipo fue el libertador de Israel. Y vos te encontrás con Gedeón, que cuando el Señor le da una palabra, Gedeón dijo, no, pero si yo soy de las familias más pobres de Israel. Y sin embargo Dios le dijo, pero vos, varón esforzado y valiente, vos vas a ser la persona que yo voy a determinar que sea. Y así podemos seguir la fe en la obra en la vida de Nehemías. Un copero del rey fue un hombre que restauró Jerusalén. La vida, la fe, la gracia en la vida del apóstol Pablo. Un hombre que menos mereciera gracias y andaba matando a los cristianos. Y sin embargo el Señor lo rescató, dejó de ser Saulo para pasar a ser Pablo. Y ahí es donde vos ves la gracia. Mis amados, la gracia es liberada sobre nuestra vida. La gracia es algo permanente de Dios para con vos y para conmigo. Entonces, cierro el capítulo diciéndote esto, no me limite la gracia de Dios, no me la limite. Permítale a Dios moverse en toda su gracia para con vos y para conmigo. En el capítulo 11 te hablo del bautismo. Bautismo tiene que ver con ser sumergido. Bautismo tiene que ver con inmersión completa en la vida del Señor. Por eso vos tenés bautismos en agua, tenés bautismo en el cuerpo. Anote esto rapidito. Tipo de bautismo, tengo que terminar a las 10. Tipos de bautismo. Vos tenés bautismo en agua para conversión. Tenés bautismo en el cuerpo de Cristo. Somos insertados en el cuerpo de Cristo. Tenés un bautismo en agua, tenés un bautismo en el cuerpo. Tenés un bautismo en el Espíritu, donde sos lleno del Espíritu de Dios, hablas en otras lenguas. Tenés un bautismo en el Espíritu de Dios. Tenés un bautismo de fuego. Mateo 3 habla de un bautismo de fuego. En las peores crisis vos estás sacando la cabeza afuera y si está tapado de problemas, sí, pero mi problema se hizo cargo del Señor y yo vivo en victoria en el medio de los problemas. Bautismo de agua, bautismo en el cuerpo, bautismo en el espíritu, bautismo de fuego. Hay distintos niveles de bautismos en la vida de la persona. Entonces, déjeme que le diga esto y seguimos adelante.
Después usted lo tiene, todo esto lo tiene escrito en su libro. El bautismo es tu funeral, por llamarlo por llamarlo de alguna manera. El bautismo es tu funeral, el bautismo. Sí, ¿qué pastor el bautismo? El bautismo es tu funeral, eso es el bautismo. Muero a mi vieja vida y estoy naciendo a una nueva vida en Cristo Jesús. Bautismo. Capítulo 12 te hablo del Espíritu Santo de Dios. El libro que viene vamos a hablar del Espíritu. No me voy a meter ahora tanto porque el próximo mes vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo en tu vida y en la mía. El Espíritu Santo tiene el que hace la obra, mis amados, el que hace la obra de transformación completa en la vida de una persona es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que trabaja en tu vida. Uy, pero este Pablo era bravo antes. Resulta que ahora que está con el Señor, está buenito, da gusto hablar con Él y estar con Él. ¿Qué le pasó? La obra de transformación que el Espíritu Santo de Dios hace en tu vida y en la mía. Da testimonio de nosotros. Y te voy a enumerar cosas que el Espíritu de Dios hace, el mes que viene lo vamos a ver. Da testimonio de tu vida, te enseña, te redarguye, trabaja en tu ser interior, te ayuda en la oración, revitaliza la fuerza en tu vida, te da poder para velar, para dar testimonio, para orar, testifica de que Cristo es parte real de tu vida y los demás dicen, esto está con Cristo, ahora está firme, mira cómo está cambiado. El Espíritu Santo hace eso. Y por sobre todas las cosas glorifica al Hijo y al Padre. ¿Está bien? Entonces, téngalo en cuenta. La vivencia con el Espíritu Santo de Dios tiene que ser real, tiene que ser puntual, tiene que ser dinámica en tu vida y en la mía. Capítulo 13 te hablo de compañerismo. Compañerismo, la palabra para compañerismo es koinonía, con K de kilo. Hay una palabra que es para compañerismo que es koinonía. La palabra koinonía tiene que ver con compañerismo real. Hechos capítulo 2, si anota el texto, después lo ve, en el libro está. Hechos capítulo 2 te habla del nivel de comunión que tenía la iglesia y participaban con la Santa Cena en el templo y en las casas y se reunían en el templo y en las casas. Yo soy un defensor de trabajar en la iglesia, pero también de trabajar en las casas. El proceso de cambio de una persona, en la mayoría de los casos, arranca en la casa de alguien. Te hablaron, te predicaron, te ganaron, te alcanzaron, casa de paz o como le llamen, no importa. Sus primeros pasos arrancan en una casa. Y vos te encontrás en Hechos capítulo 2 que compartían todas las cosas, en el templo y en las casas, en el templo y en las casas, y compartían la Santa Cena en el templo y en las casas, y eran edificados en el templo y en las casas. Y vos ves todo eso. La palabra compañerismo es koinonía, es comunión real, es acuerdo. Mire, no somos todos iguales. No espere que todos los hermanos tengan el mismo pensamiento que vos. No esperes que toda la gente proceda de la misma manera que vos, tenga los mismos criterios que vos y tenga el mismo pensamiento que vos. No espere eso. Pero sí podemos tener compañerismo a través de nuestras diversidades, porque ahí reflejaremos a Cristo en nuestra vida. Todo en la parte del compañerismo, en el capítulo 13, yo te hablo sobre eso. Un compromiso básico de relación, no de pensar igual, no de ser iguales, sería muy monótono todo. De poder tener comunión, de acompañarnos, de entendernos, de cuidarnos, de amarnos, a pesar de nuestras diferencias. Eso es coinonía. El capítulo 14 te hablo con respecto a la generosidad. Bienvenido a los generosos esta noche a la transmisión. Anote 4 cosas rápido. Dios a nosotros nos da pilares que tienen que ver con la generosidad. Nosotros tenemos un libro completo en la carrera que habla de generosidad. Ahí hablamos de finanza. Generosidad tiene que ver con finanza. Y anote 4 cosas. Yo tengo en mi vida, y siempre que puedo lo explico, lo hablo, lo enseño, lo imparto. Hablar de generosidad y de finanza. Hay 4 columnas. Anótelo por favor ahí. Yo se lo voy a poner en los comentarios. Hay 4 columnas. Yo quiero compartirle a la hora de hablar de generosidad. Usted después va a leer lo que dice. Usted después va a leer lo que dice el libro con respecto a la generosidad. Pues yo quiero compartirle
4 columnas financieras para, anótelo así, 4 columnas financieras para los generosos. 4 columnas financieras para los generosos. Vamos a ponerlo de esta manera. Número 1, los diezmos. ¿Cómo anda usted con sus diezmos? ¿Cómo anda con sus diezmos? Porque si usted no diezma, recuerde que Dios no puede bendecir un ladrón. Y a veces esto les suena fuerte. Dios no puede bendecir un ladrón. Entonces, ¿cómo ando con los diezmos? Los diezmos me abren los cielos. Anótelo ahí. Los diezmos me abren los cielos. Como primer concepto a compartir. Diezmos, ponga ahí, número 1. Los diezmos me abren los cielos. Los diezmos me abren los cielos, como primera cuestión. Vamos a la segunda cuestión. La segunda cuestión se llama ofrendas. Ponga por ahí ofrendas. Y póngalo de esta manera. Mis ofrendas expresan mi gratitud. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es un acto de voluntad propia que declara nuestro agradecimiento. Mis ofrendas expresan mi gratitud. Después seguimos hablando otra cosa, pero quiero dar texto a la hora de hablar de generosidad. Usted va a leer el capítulo 14, que yo te hablo de generosidad desde este lugar. Número 1, mis diezmos me abren los cielos en bendición. Mis ofrendas, segundo, expresan mi gratitud. Número 3, ponga ahí, primicias. Mis primicias ponen a Dios en el primer lugar. Mis primicias ponen a Dios en el primer lugar. ¿A quién le doy mis primicias? A mis pastores, a mis apóstoles, a mis profetas, mis pastores, a los ministros que me pastorean. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el que administra las primicias. No te corresponde a vos ni me corresponde a mí saber qué se hace con las primicias. A mí me corresponde darle mis primicias al Señor y que el sacerdote los administre. Después lo que él haga será su responsabilidad, no la tuya. Pero a veces como que la gente se mete en ese terreno en el cual dice, a ver, ¿qué hacen con lo que yo le doy? A vos no te importa que lo que el sacerdocio hace con lo que vos das. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es darle al sacerdocio que está sobre su cabeza, sobre mi cabeza, direccionándonos, darle a él en obediencia a Dios. Le doy mi diezmo porque son mi acto de obediencia a Dios, porque Dios no puede bendecir un ladrón. Le doy mis ofrendas porque son mi expresión de gratitud. Le doy mis primicias porque con eso yo estoy demostrando que pongo a Dios en el primer lugar. Póngalo. Número 3, primicias. Ponen a Dios en el primer lugar. Entonces con sus primicias usted le está poniendo a Dios en el primer lugar. Y número 4, ponga número 4, siembras. La siembra es la que desata producción. La siembra desata producción. La Biblia dice, Dios le da pan al que come, y luego dice, y semilla al que siembra. Dios le da pan al que come y semilla al que siembra. Así que por lo tanto, a los generosos le hablo en esta hora, ya antes de terminar. La generosidad, mis amados, declara la gloria de Dios sobre tu vida. La generosidad proclama la obra de Dios en tus manos. Dios me ha bendecido tanto que soy generoso con lo que tengo que hacer. La generosidad se expresa en acciones, no solamente en palabras. A vos no te sirve que yo te diga, voy a ser generoso, y después no lo soy. Generosidad no consiste en palabras, sino en acciones. Y déjeme recordarle que la generosidad demuestra sabiduría. Entonces, para gente sabia. Capítulo 15, te hablo de la manera de vivir en el reino. Ya terminamos. Ya me quedan minutos, regáleme 5 minutos. En el capítulo 15 te hablo de la manera de vivir en el reino. Mis amados, si usted va a vivir en el reino de Dios, viva el reino de Dios de acuerdo a las condiciones del reino de Dios. Y déjeme que le diga algo. Y por favor tome nota de esto. Yo suelo marcar siempre, con mucho énfasis, la diferencia entre los dones del Espíritu y fruto del Espíritu. La manera de vivir en el reino la refleja el fruto del Espíritu, no los dones. Hay gente que dice o cree
que porque tiene, yo tengo el don de profecía, tengo el don de sanidad, tengo el don de milagro, tengo el don de esto, tengo el don del otro. Desayúnese que usted puede tener un montón de dones y ser un cacho de carne. Hey, pastor, no quiero que se ofenda ni que se enoje conmigo, pero estoy diciendo la verdad. La gente cree que porque tiene dones ya es completa. No. Usted es completa con la obra de Cristo en tu vida y eso tiene que ver con fruto del Espíritu. Ya lo vamos a ver en las próximas materias. Las que vienen, una es Espíritu Santo, la otra vamos a hablar de dones y en la cuarta vamos a hablar de fruto del Espíritu. Usted no es maduro y crecido porque tenga dones. No. Usted va a expresar su madurez en el fruto del Espíritu. El don o los dones del Espíritu es lo que el Espíritu de Dios hace a través nuestro para con la iglesia. Y te lo vuelvo a repetir, usted puede tener un don determinado y ser un carnaza común, cacho de carne. Pues sí, yo tengo dones. Y los dones son un regalo para que usted sea útil al reino de Dios. Entonces, por lo tanto, a mí no me calibra los dones son un regalo. Pero en cambio, el fruto del Espíritu es el trabajo que el Espíritu de Dios hace dentro de tu vida. Y no digo que una cosa sea más importante que la otra. En los dones el Espíritu opera a través tuyo. En el fruto, el Espíritu opera dentro tuyo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Usted puede fluir en los dones y ser efectivo, pero la madurez es el trabajo del Espíritu de Dios en tu vida. Eso se llama carácter. Yo en el capítulo 15 te hablo de la manera de vivir en el reino de Dios. Y para vivir a la manera del reino de Dios usted tiene que tener carácter. Y el carácter tiene que ver con el fruto del Espíritu, trabajado por el Espíritu de Dios adentro de su vida. Y lo otro es dones espirituales o dones ministeriales que serán puestos en tu vida para crecimiento y para servicio en el reino de Dios. Amén a eso. En el capítulo 16 te hablo sobre adoración. Y te lo resumo de esta manera, pues ya el tiempo se me fue. La adoración, míreme, la adoración es la devolución para el cielo de nuestra parte de la obra que el cielo hizo en nosotros. A ver si me explico. La adoración es mi expresión de honra, de dignidad, de exaltación al Señor como respuesta a todo lo que Él ha hecho conmigo. Y luego en el 17 te hablo de la oración. Y hablamos de la oración y hablamos de la adoración como expresiones de nuestro corazón. Porque no puede adorar el que no tiene al Señor adentro. Y anótese esto. Para adorar yo necesito a Dios en mí. Porque sin Dios en mi vida yo no puedo expresarle la adoración. Por eso la Biblia dice que le está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí es donde uno empieza a fluir en ese nivel. Ahora, sígame acá. La oración, capítulo 17, yo te hablo de la oración. La oración tiene que ver con lo mismo. La oración es el canal por medio del cual yo me comunico con Dios. Para que yo me comunique con Dios, Dios se tuvo que comunicar conmigo primero. Porque si yo no quiebro la barrera de mi pecado y tengo acceso a Dios por medio de lo que Jesús hizo, la cruz, Jesús, la sangre y todo lo que vimos hace un rato, hace una hora atrás, por medio de eso yo tengo acceso. ¿Está bien? Ahora, mi oración como acceso al Padre es mi respuesta a un acceso que el Padre primero tuvo conmigo cuando dio a su Hijo. Entonces ahí es donde vos te encontrás con principios en nuestra mano. Ay, a mí me cuesta orar, pastor. En otras palabras, me estás diciendo que te está contando devolverle al Señor una relación que Él te dio primero, amándote, transformándote, perdonándote. Piénselo. Capítulo 18 te hablo de los cielos y en el capítulo 19 te hablo del propósito. Lo más importante que una persona tiene es el propósito de Dios en su vida. Y con esto, mis amados, termino. Gracias por esta hora y media que estuvieron ya conmigo. Por medio de la asignación de Dios en su vida, usted va a descubrir algo que se llama propósito. Lo más grande en la vida de una persona es el propósito.
Siempre tenemos gente que nos dice, no, pastor, lo más importante en nuestra vida son, qué sé yo, mis hijos, mi casa, mi trabajo, mi empresa. Sin embargo, lo más importante de Dios en su vida es Dios y su propósito para con vos. Porque sin Dios y sin su propósito, usted no va a ningún lado. Más de uno de nosotros, si no fuera por el propósito de Dios, no tendría ni casa. No tendría casa, no tendría hijos, no tendría familia, no tendría esposo, no tendría nada. Ni llamado tendría si no fuera por Él. Entonces, lo más importante en tu vida, y con esto concluyo, espero que le haya pasado bien conmigo y espero que pueda volver a ver este video las veces que le haga falta, lo vamos a compartir. Y recuérdelo, lo más importante en su vida es el propósito de Dios. Este libro que tiene que ver con principios divinos en nuestra vida, tiene que ver con los fundamentos de nuestra fe. Sobre esto nosotros estamos parados. Cristo, la cruz, la sangre, el arrepentimiento, su espíritu en nosotros. Canales como el arrepentimiento, la adoración, la oración. La Biblia como herramienta de instrucción. Dios Todopoderoso en nuestra vida. Son fundamentos de nuestra fe cristiana. Caminamos sobre esto y la victoria está asegurada para su vida. Gracias por haber estado con nosotros. Lo bendigo con toda bendición. Cualquier cosa, estamos al contacto y por WhatsApp. Nos escriben, tienen nuestros números de contacto. Lo bendigo con toda bendición. Gracias por haber estado en esta primera aula de este ciclo. Se ha bendecido y estamos en contacto permanente. Recuerde, lo más importante en su vida y en la mía es el propósito de Dios en nosotros. Que tenga una buena noche. Sea bendecido.